Para esta conversación me acompaña Nancy Bravo. Nancy es asesora estratégica intercultural, autora y fundadora de Bravo Intercultural. Desde hace más de 2 décadas acompaña a empresas, instituciones y líderes a transformar la diversidad y la movilidad internacional en una verdadera ventaja competitiva. Es madre, migrante y parte de una familia germano-mexicana. Sí, ella también vive la interculturalidad y vive en Alemania desde 2002. Su liderazgo nace desde la experiencia vivida y desde una convicción muy profunda. Cuando los sistemas cambian, las personas pueden seguir brillando sin tener que reducirse. Querida Nancy, bienvenida. Me encanta contar contigo para esta conversación y quiero comenzar específicamente con una pregunta para ti como migrante y para ti como experta en interculturalidad. Cuando una mujer migra, suele reconstruirse desde cero. ¿Qué parte de tu identidad se transformó cuando cruzaste fronteras y qué parte sientes que se volvió más sólida que nunca? Muy bien, Clem. Pues mira, tanto como de cero yo creo que no, porque tú y yo y muchas mujeres que hemos migrado ya traemos un bagaje cultural, laboral, familiar con nosotras en esa maleta con la que llegamos. Claro que sí, debemos reinventarnos, debemos reacomodarlos a nuestra nueva realidad, ¿verdad? Y el emigrar nos sirve como un parámetro, como para medirnos, a ver, a dónde estoy, qué tanto puedo, cuáles son mis límites, dónde tengo que aplicarme más, que si es el idioma, que si es esta mentalidad laboral, familiar, ¿no? Esas habilidades interculturales. O sea, empiezas a plantearte preguntas nuevas que antes no te hacías, porque estabas en tu zona de confort, porque estabas en tu lugar que conoces bastante bien. Lógicamente que, que esto va cambiando con la emigración. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué parte de mi identidad se transformó? Eh, pues nosotros nos vamos transformando día a día y la migración lo hace más evidente, siento yo, ¿no? Yo era una niña, luego una adolescente, luego una mujer, luego mamá, o sea, me he ido transformando como los procesos mismos de la vida. Sin embargo, considero que la migración puede hacer más evidentes o poner un poquito más de sazón a esos cambios o acelerarlos. Eso es lo que yo considero. Entonces, ¿qué se transformó de mí? Pues una Nancy multicultural, una Nancy internacional, una Nancy más sensible a que no solo lo que yo veo, lo que pienso, siento, el idioma que hablo y lo que como es lo absoluto y lo que cuenta, viéndolo desde ese punto de vista intercultural, Clem. Me encanta escucharte porque una de las cosas que me hizo desde el primer momento que te escuché hablando de interculturalidad hace ya algunos años, cuando hice clic con esa visión de es una transformación, incorporamos nuevas cosas, pero no se trata de que nos perdamos, más bien este proceso de migrar es todo lo contrario, es sumar cosas a nuestra vida, sumar aprendizajes del aprendizaje directo del otro, del aprendizaje de las cosas nuevas que necesitamos aprender para evolucionar en ese nuevo entorno. Y me parece que justamente encontrarte a ti en ese momento cuando yo estaba empezando mi proceso de migración fue para mí particularmente muy valioso entender que no estaba dejando cosas, que no estaba perdiéndome, que iba a encontrar una versión nueva de mí que estaba surgiendo en ese proceso de transformación y lo que tenía era que abrirme a recibir eso que iba a ir integrando. Y no sé si eso te resuena o forma parte de lo que viviste tú también. Definitivamente, digámoslo así, Clem, por instinto, al principio tendemos a buscar lo conocido, nuestro idioma, la gente, las cosas. Sin embargo, con este tema de la interculturalidad, yo me fui dando cuenta que no, que esa era yo, que esa era mi esencia, pero que también me estaba reconstruyendo en una nueva realidad y que tenía que abrazar eso nuevo porque había decidido vivir aquí, posteriormente formar una familia aquí. Entonces ya era parte de mi nueva vida, de mi nueva identidad. Esa soy yo,
esa es mi esencia, está clara, no me voy a perder, no voy a dejar mi acento, no voy a dejar mi manera, pero sí me adapto y sí voy tomando mi fórmula perfecta que recomendaría y que se va a encaminar ahí, tomes lo mejor de cada cultura, ¿no? Si son tres culturas, son dos culturas, si son cuatro, pues toma lo mejor de cada una y construye tu propia cultura, ¿no? Esa es una habilidad intercultural y entonces tú ya das el paso a la transculturalidad, creas tu propia cultura en casa, tu propia cultura laboralmente, tu propia cultura en tu entorno y al final de cuentas todos somos uno y aprendemos el uno del otro. Aquí no hay una cultura o una persona mejor. Claro, y que es enriquecedor cuando lo vemos de esa manera, cuando entendemos que dentro de esas interacciones lo que hay es riqueza. Yo aprendo del otro y el otro aprende de mí. Y en ese intercambio lo que puede hacer es haber es crecimiento. Me parece que es completamente transformador y empoderador cuando lo vemos de esa manera y no como, bueno, estoy perdiéndome porque estoy llegando a otro país donde quizás nos pasa a muchos, bueno, comienzo a vestirme diferente porque las condiciones son distintas, comienzo a hablar diferente cuando nos toca hablar otro idioma, pues ya eso es más evidente. Entonces, como que son cada Claro. pasitos y pasitos en esa integración en los que podemos sentir o que nos estamos perdiendo o que estamos ganando Es, y creando esa nueva cultura de la que hablas, esa nueva cultura que incluso se vive en la familia, que tú lo vives también porque tienes una familia bicultural. Y me gustaría, desde esa visión, porque ya vamos a seguir hablando del liderazgo, pero en el entorno familiar, ¿cómo se vive esa interculturalidad? bueno, ahí yo creo que el buen, como dicen, en casa de herrero, asadón de palo, pues sería una pena que yo no practicara desde casa, ¿no? El buen juez por su propia casa empieza. Me ha servido mucho de ejercicio tener una familia binacional, tener una hija que nace aquí, que la tengo que criar aquí para entender mi nueva cultura, pero también para crear ese ambiente que tanto deseo. Entonces, desde casa se vive hablando en los idiomas, desde casa se vive cocinando con diferentes sabores, desde casa se vive respetando y diciendo, somos tanto de un lado como de otro, se acepta lo bueno y se acepta lo malo de cada cultura, esa eres tú, esos somos nosotros, se vive diferente, se come diferente, pero es bueno, ¿no? Entonces siempre con mi hija haberle estado formando esta conciencia de que sí, hablas otro idioma y está bien, sí, piensas diferente y está bien. Era un ejercicio no muy fácil en ciertos momentos cuando te empiezan a querer contestar en alemán, te empiezan a querer, y es un proceso de conciencia para ti misma, si lo tienes claro, para transmitírselo, porque si no, cometemos el error. Bueno, cada familia tiene su dinámica, pero muchos dejan de hablarles en español y les hablan en el otro alemán con con acento, con errores gramaticales, no sé, cada quien tiene su estilo, dejan de juntarse con gente de habla hispana porque eso no les va a hacer bien porque vivimos aquí. Cada quien tiene su mentalidad. A mí me ha funcionado la fórmula de tomar lo mejor de ambas culturas y eso somos y está bien. Claro. Es que es enriquecedor. Sí, simplemente escuchándote y escuchar el y hago esto y también hago esto. Y se cocina de esta manera y también de esta otra manera. Y se habla este idioma y también este otro. Es que dentro del mismo lenguaje ya es sumatorio, es inclusivo, es esto más esto. No es esto, pero no, es realmente inclusivo. Me parece hermoso verlo de esa forma y aquí aprovecho de darte las gracias públicamente porque a mí particularmente tu libro me ayudó mucho en ese momento y, y dentro de mi integración familiar, porque también tengo una familia bicultural, fue muy profundo haber tocado esos conceptos desde la teoría o haber entendido eso desde la teoría para poder vivirlo, para poder entender mucho de lo que estaba pasando Ujú. en mi hogar. Ahora quiero que pasemos a algo que en Conversaciones Alfa tenemos como
como punto central, que es el liderazgo. Y quiero que hablemos del liderazgo desde la interculturalidad. Pero en este liderazgo me gusta mm, verlo en de dos maneras o por dos vías. Hay un liderazgo interior que comienza por lo que pasa dentro de ti y el trabajo interno para poder trabajar o liderar hacia afuera. ¿Qué te enseñó vivir en otras culturas sobre cómo liderarte a ti misma antes de liderar hacia afuera? Bueno, ¿qué me enseñó de otras culturas? Pienso yo que desde un inicio en casa con mis padres viví un poco entre culturas porque mis padres estaban muy inmersos en el mundo deportivo. Entonces siempre llegaba a casa, había torneos, gente de otros países. De hecho, yo me llamo Nancy por una jugadora de la selección colombiana de básquetbol que jugaba junto con mamá en el equipo en México, en un equipo profesional. Entonces, como que desde casa yo venía viendo esto de lo internacional, de que hay que convivir, de que se vive diferente. Ya cuando yo emigro y cuando yo decido vivir aquí, decir, bueno, ahora, ¿cómo es esto? Eh, ¿En qué me ha ayudado la interculturalidad? A conocerme más, Clem, desde el punto de vista quién soy yo culturalmente, cómo es ese chip, esa programación cultural que me dieron como mexicana, ¿no? ¿Qué es ser mexicana? Em, ¿Cómo se come en México? ¿Cómo se vive en México? ¿Cómo se ama en México? Y luego vivir en Alemania. ¿Y qué es ser alemán? ¿Son esos clichés en verdad ciertos o solo son ideas? Entonces, empezarte a poner todo en tela de duda, empezar a cuestionarte si lo que te dijeron que era es así, o si ha cambiado, o si se ha reforzado esa idea. Ha sido un cuestionamiento continuo en un ejercicio sano, no de crítica de por qué, sino en un quién soy culturalmente, en dónde estoy parada ahora culturalmente. Entonces, ese autoconocimiento cultural me ha ayudado a poder liderarme, cómo trabajar aquí o cómo trabajar en Colombia cuando me ha tocado ir o en México cuando me ha tocado ir o a Suiza o a República Checa, a donde me he estado moviendo a lo largo de todos estos años, pues son esas habilidades, ¿no? De hacerlo todo más relativo, Clem, y de no tomar una cosa, porque eso es la tendencia de hoy día, ¿no? Solo se vive así, solo es este lugar, este país, estas creencias. Em, Ese absolutismo nos está separando, Clem. Entonces, no te va a ayudar a tu liderazgo estar teniendo creencias absolutas. Esa es mi opinión. Qué interesante esta mención a las creencias absolutas, porque me parece que va muy ligado a esto de los clichés que definen una cultura y que muchas veces caemos en ese error de, bueno, antes de llegar a Bélgica, honestamente yo no sabía mucho de los belgas, pero digamos que llegas a un país y tienes como la mente llena de ideas de lo que ellos son, de cómo se comportan, de cómo... Y puede que simplemente no te des ni siquiera la oportunidad de abrirte a ver qué pasa y a formarte tú misma tus propias ideas a partir de lo que vives y de las interacciones que tienes. Y creo que el trabajar la interculturalidad va más allá de decir, es que no necesitas mudarte de país, como tú misma lo estabas mencionando, que ya lo vivías en tu casa, en tu entorno. No necesitas mudarte de país para vivir la interculturalidad. Nosotros en Venezuela particularmente, yo crecí. Los amigos de mi papá eran árabes, portugueses, italianos. Era una mezcla cultural enorme y creo que eso pasa en toda América Latina. La realidad es que vivimos inmersos en esa interculturalidad y honestamente, desde pequeña, coincido contigo y creo que nunca lo había reflexionado, nunca lo había pensado de esa manera, pero es algo que venimos ejercitando desde siempre, de una forma u otra. Y qué interesante es cuando no ves esa distinción de esta es mi cultura y esto es lo mío y este eres tú y esto es lo tuyo, sino que te permites esa fluidez de decir, recibo lo que viene de tu cultura y veo cómo eso se integra con la mía, a ver qué me gusta y qué no y cómo lo incorporo a la mía. Pero desde la apertura y no desde el esto es raro, esto no me gusta, que creo que para mí esa es la base
del Ujú. racismo, de la xenofobia, el decir esto no me gusta sin conocerlo, o el catalogar algo como malo porque no forma parte de mi cultura. Y creo que eso viene basado en el Mm, miedo a lo diferente. Pero qué correcto. distinto es cuando nos abrimos a la experiencia. Me hiciste ver algo distinto que no había visto. Qué interesante. Si me permites nada Claro. más, Clem, tal vez podría agregar el hecho de esta interculturalidad que no lo hacemos solamente en la nacionalidad, porque tú estás diciendo, estamos inmersos en esto desde casa. ¿Por qué? Porque estoy conviviendo con diferentes generaciones, los abuelos, los tíos, los primos. Ahí ya hay interculturalidad generacional. Hombres, mujeres, de género, interculturalidad, diferencias de género, hombre, mujer y todos los géneros que existen y que se están definiendo. También existe en diferencias en los idiomas, en los acentos de nuestro país, de las regiones, diferencias en la mezcla étnica que somos. También existe en el pensamiento, la religión, en las creencias. Todo esto es cultura. Claro. Claro está que nuestros países y cualquier país de este planeta es diverso, diversamente, culturalmente hablando, somos diversos. No nada más necesariamente, como tú lo decías, hay que salir del país. Ya en tu misma familia estás viviendo la interculturalidad con toda esa gama que tenemos, o en tu ciudad o en tu región por un acento u otro. Importante esta precisión que agregas, que en interculturalidad, porque sí, ciertamente tendemos a irnos a diferentes países, pero interculturalidad, hay unas barreras culturales, unas diferencias culturales, generacionales, como bien lo decías, entre pues, abuelos, padres, hijos, las hay, entre sexos, entre sí, regiones. Me parece bien importante precisar esto porque sí, hablamos de interculturalidad y tendemos a irnos automáticamente a diferentes países, pero ya lo vivimos en lo cotidiano, desde el hombre-mujer. Y bueno, sí, dígame si esas no son ya unas de las grandes razones de discusiones en una pareja. Entonces, creo que sí es un tema bien importante. Y si a eso le Ujú. sumamos la diferencia de nacionalidad y todo lo que viene con eso, es un reto, ¿cierto, Nancy? Tener una Claro, familia binacional y bicultural. lo sabemos bien, Clem. Bueno, dentro de este proceso, otra cosa que me resulta bien interesante, dentro de cualquier proceso de cambio y transformación personal, el cuerpo nos acompaña en todo ese viaje. Hay estrés, hay adaptación, hay esa sensación de pertenezco o no pertenezco. ¿Hubo algún momento en el que tu cuerpo te habló antes que tu mente en relación a lo que necesitabas en ese momento durante tu transición? Muchas veces, pero no era consciente de ello, Clem. Tú estás muy familiarizada con el tema del cuerpo y lo debes de saber. Dicen, el cuerpo habla lo que la boca calla. Y la migración trae procesos muchas veces dolorosos de los que no nos gusta hablar, en los cuales nos victimizamos porque desconocemos las herramientas interculturales, porque desconocemos que vamos a vivir un proceso de choque cultural, porque no nos informaron o no nos informamos por nuestra cuenta de cosas. Y lógicamente que el cuerpo lo siente, tú lo sabes, tú lo percibes, no lo verbalizas, pero el cuerpo lo va sacando. ¿Qué pasa? En mi ciudad, mi país, México, donde hay mucho sol. O sea, está mi ciudad, una de las más altas del mundo, Toluca, donde crecí, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Está el sol. Es una ciudad fría, fría ahorita en invierno, frío en la noche bajo cero, pero es una ciudad fría donde brilla el sol y te quema. Entonces estás acostumbrada a tener rayos de sol a pesar del invierno. Te vienes a un país como Alemania, donde tienes unos 5 meses ausencia de sol. Tu cuerpo te habla y te dice, me falta vitamina D. Y si tú desconoces esto y estás con falta de vitamina D, un déficit continuo, puedes llevarte a una depresión. Tu cuerpo está hablando, necesito sol, pero no lo escuchamos, pero nadie nos informó de esa cosa química que pasa en tu cuerpo y que necesitas esa vitamina porque ya no la tiene. El cuerpo también me habló de no saberme
abrigar o tener la ropa adecuada y tuve una bronquitis de un mes y problemas respiratorios por no saber vestir, no tener la ropa adecuada. Mi cuerpo me estaba hablando, estás en otro lugar, tienes que vestirte más abrigada o saberte vestir. El ponerte una bufanda se convirtió en un arte para mí, que solo lo usaba de adorno en mi país, aunque hacía frío y era más que de adorno, porque no era el frío de acá. Entonces, el cuerpo me ha hablado muchas veces y he aprendido a escucharlo. Como deportista, a lo mejor no de alto rendimiento, pero jugadora de la selección de mi universidad, estaba acostumbrada a conocer mi cuerpo, estaba acostumbrada a escucharlo, ¿no? Pero de otra manera, más deportiva. Y la migración me enseñó a profundizar más con mi cuerpo y escuchar, porque no lo oía, no conocía ese diálogo cuando llega la migración, Clem. Y es un proceso que sigo aprendiendo. ¿No? Hay muchas enfermedades autoinmunes que por lo regular también mujeres adquieren con la migración. Entonces hay muchas cosas que si supiéramos esto y si tuvieras estas habilidades interculturales y te prepararas, podrías prevenir. Sí, completamente. Es que mucho, mucho pudiéramos prevenir si aprendemos a conectarnos y a escuchar las señales de nuestro cuerpo. Ujú, Cuando la depresión el cuerpo no las avisa, el burnout el cuerpo no los avisa, el estrés ujú, que está yéndose ya por un camino que nos va a llevar a algo más grave, el cuerpo no los avisa. Muchas enfermedades el cuerpo no las avisa. Es que el simple hecho de estar ya, que haya un proceso patológico dándose en tu cuerpo va a dar signos porque evidentemente ya hay algo que no está funcionando bien dentro de él. Hay un estresor interno trabajando allí y en base a ese estresor el cuerpo reacciona y hay señales que se sienten, pero cuando no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo, es que es como que si no estuviese haciendo nada. Ahí no ni nos enteramos de lo que está pasando hasta que viene ese punto realmente de quiebre. Y me parece una gran ventaja en tu caso es que como siempre fuiste deportista, también tienes esa conexión con ujú. el cuerpo, que es distinta, sí, pero te hace un poco más sensible que una persona que no ha tenido ninguna conexión con el cuerpo de ese tipo. No sé Sí. si lo ves de esa manera también. Considero que sí, porque tienes que estar de una u otra manera conectada como deportista, ¿no? Que si alguna dolencia o estar atenta, pues, que una lesión o que ya vas viendo, parar, saber parar en el momento, saber escucharlo, ¿no? Pero era más cuestión de condición o de lesiones, ¿no? Era otro diálogo el que yo tenía, que sí me ayudó. Y que también esa herramienta, Clem, al yo no hablar alemán cuando llegué a este país, el lenguaje del baloncesto, el lenguaje del tiro y del enceste, era un lenguaje que sí hablaba. Entonces me metí a un equipo de básquetbol porque dije, no hablo alemán, pero me puedo comunicar con el balón y con el inglés y ya está, y es una manera de empezar. Entonces fue también una herramienta para conectar en mi nuevo entorno. Qué interesante esto. Claro, por supuesto, para ti que nos escuchas, si estás integrándote a un nuevo país, esto es clave cuando quieres buscar am, grupos, cuando quieres buscar esa interacción social, pues que es necesaria dentro de ese proceso de integración. ¿Qué mejor manera que echar mano de esas cosas que quizás nos acercan sin ni siquiera tener que hablar? Y que nos acercan más allá de cualquier barrera cultural o sí, cultural o geográfica. Me parece esto un tremendo consejo. Nancy, una de las cosas que, pues, bueno, si me pongo a enumerar aquí las cosas que admiro de ti, nos quedamos un buen rato, pero Hoy, una de las cosas gracias. que admiro de ti es tu trayectoria profesional y en un sector tan profundo, tan transformador y que honestamente escucharte hablar de lo que haces, a mí como migrante y creo que a cualquier persona que vea lo profundo que es el tema de la interculturalidad, te deja sin palabras. Gracias por eso y espero que sigas compartiendo por muchísimos años más todo lo que sabes y lo que sigues aprendiendo en el hacer. Ah, Has construido una carrera exitosa fuera de tus fronteras geográficas de nacimiento, por así decirlo. Y en ese proceso,
pues Nancy ha evolucionado, ha cambiado, se ha transformado y sigue haciéndolo y lo seguirá haciendo porque forma Ujú. parte del proceso natural del ser humano. Pero seguramente dentro de ese proceso tus indicadores personales de éxito han evolucionado. Y quisiera saber cuáles son esos indicadores personales de éxito para Nancy hoy. La Nancy de hoy tiene muy claro, Clem, que tú, yo en este momento puedo ser exitosa sí, solo sí encuentro ese equilibrio en mí como persona, como individuo, que es ese equilibrio físico, mental, espiritual y ese equilibrio familiar y profesional. Para mí eso es éxito. Cuando logro combinar esto, entonces puedo decir que estoy exitosa. Hay personas que a lo mejor el éxito es algo equivalente a generar millones y millones de dinero. Está muy bien. Para otras personas es la fama. Está muy bien. Para otras personas no. Para mí es equilibrio. Para mí es equilibrio en tener mi familia, conservarla después de más de 20 años, tener todavía una familia, tener una hija sana, tener unión, tener esa conexión entre los tres, que es mi núcleo familiar. Y bueno, lógicamente mi núcleo pues mexicano con mis padres, que siempre busco estar en conexión y conectada con ellos, lógico también. Pero bueno, esta es la familia que yo generé, este es el proyecto que yo generé, que es Bravo Intercultural, y esta soy yo en mente, cuerpo y alma y espíritu, qué tan equilibrada estoy. Cuando logro sentirme bien en eso, para mí eso es éxito. Qué hermoso. Ese éxito a mí me resuena a paz. Ese equilibrio a mí me resuena a paz interior y creo que allí se puede vivir, en ese lugar se puede vivir muy bien, muy, muy bien. Muy bien, y para llegar a ese lugar pasan cosas, pasan procesos, pasan, ¿no? Hasta que, bueno, yo entendí que ese es mi éxito, yo entendí que esa paz y que ese espacio lo quiero. Tienes que estarlo trabajando, es algo continuo, es algo diario, es algo, pero que también se disfruta porque te sientes bien contigo y si te sientes bien contigo, entonces tu entorno responde. Se convierte en un círculo virtuoso, por supuesto, claro, Eso estupendo. es, eso es. Bueno, mi querida Nancy, me ha encantado esta conversación y estoy segura de que para quien la escuche será de gran, gran ayuda. Y no solamente esta conversación, yo les digo que vayan ya a seguir a Nancy en sus redes y sí, que se las voy a dejar por aquí. Y si estás pasando por un proceso de migración, mi mensaje para ti es simplemente mantén tu mente abierta, mantén tu mente abierta a la experiencia y que se convierta en un sumar más que en un restar, más que pensar en lo que dejas, en lo que sumas. Te dejo, mi querida Nancy, para que te despidas y pues bueno, si nos quieres dar un mensajito para esos migrantes que comienzan en su viaje, estupendo. Muchas gracias, Clem. Primera, por tu tiempo. Me ha encantado esta charla, esta entrevista que ha sido más así como algo más íntimo, más familiar, más que se goza. Gracias. Gracias por tus preguntas y por poder compartir estas experiencias. Y para ti que decides emigrar, que vas a emigrar, que ya emigraste, lo único que te puedo decir es que te prepares en tus habilidades interculturales, que te conozcas, que sepas quién eres culturalmente hablando, para que conectes, porque a final de cuentas esto se trata de conexión. Todos somos uno y necesitamos unión en estos tiempos de separación. Hermoso. Gracias, mi querida Nancy. Gracias a ustedes. Chao.